Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, pues nos encontramos aquí, tenemos el gusto de estar con la doctora Julia Tagüeña. Ella es la coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Gracias, Julia, por recibirnos. Al contrario, mil gracias por visitarme. Era algo pendiente que teníamos, ¿no? Era una visita pendiente. Exacto, y que bueno, ya se concretó. Bueno, pues hay muchos temas que conversar contigo. Estamos en momentos muy interesantes en donde hay cambios y hay propuestas y todo esto. Pero vamos a empezar primero por un poco de tu vida, que siempre me ha llamado mucho la atención. Tú eres una ciudadana mexicana, pero no naciste aquí. No, efectivamente, mis padres vienen del exilio español, pero en lugar de venir directamente a México, como tuvieron la suerte muchos compatriotas después de la Guerra Civil, hicieron un viaje un poquito más complicado. Fueron primero a Rusia, Yugoslavia, Checoslovaquia, ahí nací yo, y luego ya muy pequeña llegué a México, finalmente después de este pequeño tour del exilio. Tu padre, bueno, está hasta en Wikipedia y en todas partes, es un científico destacado y... Pues mira, yo creo que él hubiera sido un científico destacado porque él estudió física y era un apasionado de la ciencia, pero en eso empezó la Guerra Civil. Yo creo que él está en Wikipedia y en la red más que por la física, por la Guerra Civil, donde él tuvo un puesto muy importante en el ejército republicano y participó en una batalla que es la más importante de la historia de España, que es la batalla del Ebro, que sobra decir que perdió, por supuesto. Obviamente perdieron los republicanos, pero fue una batalla muy bien llevada estratégicamente. Les costó mucho trabajo derrotarlos, lograron escaparse en el último momento muchas de las tropas, y bueno, y finalmente perdieron ante la alianza de Franco con Hitler y con Mussolini, porque en realidad llegaron tropas externas a España a derrotarlos. Entonces esa batalla fue muy relevante. Son ahora los 80 años y ha habido muchos homenajes. Entonces él es más bien famoso por eso, aunque yo creo que él hubiera sido un gran científico si la vida se lo hubiera permitido. ¿Qué te dejó a ti la posguerra? ¿Qué te dejó? Porque además, bueno, viviste no solo el exilio español por la parte franquista, sino también por el asunto de las guerras europeas. Sí, de hecho, mi padre del ejército republicano pasa a formar parte del ejército rojo en Rusia, y aunque no estuvo peleando en el frente, sí estuvo en la Segunda Guerra Mundial en las escuelas de entrenamiento de las tropas. Entonces, de hecho, él también peleó en la Segunda Guerra Mundial, que no me tocó a mí. Yo nací después de la Segunda Guerra Mundial, y efectivamente, pues en mi familia siempre ha estado toda esta historia política entremezclada con la hora de comer, con la ciencia, con la física, con diferentes cosas. ¿Por qué te dedicaste a la ciencia? Bueno, yo pienso que a mí siempre me gustó, siempre tuve una facilidad, digamos, para materias relacionadas con ciencia. Por ejemplo, en la escuela me encantaban las matemáticas. Un poco la idea que uno tiene de que si te gustan las matemáticas seguramente terminarás dedicándote a la ciencia. Pero yo siento que lo más importante era la presencia continua del tema en mi casa, ¿no? Porque pues mi padre, después de estudiar física en España, en Checoslovaquia estudió medicina y se dedicó a la investigación en biofísica. Ahí sí tuvo un pequeño margen de investigación donde publicó algunos artículos, y era un tema preponderante en mi casa. Mi mamá había estudiado filosofía y letras porque eran facultades que estaban cerca, ¿no? Entonces ahí la conoció mi papá. Pero le gustaban mucho los temas científicos. Mi hermana mayor estudió física. Ella me lleva 8 años y venía con todos sus compañeros de la carrera a hacer las tareas a la casa, lo cual a mí me resultaba súper interesante. Entonces, como que todo me fue dirigiendo hacia estudiar física cuando me tocó escoger. Pero entonces, en tu familia está claro que la relación entre las ciencias duras y las ciencias sociales estaba realmente entrelazada. Estaba en un matrimonio, sí. De hecho, mi mamá era la que revisaba todos los documentos, porque ella era la que escribía mejor. Eso es un hecho. Sí, efectivamente, teníamos en la casa al Sistema Nacional de Investigadores completo. Sí. Qué pensar que después ibas a estar en un CONACYT. Sí, no, nunca lo imaginé, ¿eh? Eso sí, te aseguro que nunca lo imaginé. Llegó como una sorpresa en mi vida. ¿Estudiaste en el extranjero? Sí, el doctorado. La carrera en la UNAM
Yo estudié aquí en realidad toda la escuela, yo llegué, como te digo, muy chiquita, hice primaria, secundaria y preparatoria en México, y luego la carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y después, con una beca del CONACYT, fui a estudiar el doctorado a la Universidad de Oxford, que es donde terminé el doctorado, y ya regresé a trabajar a la UNAM. Y bueno, desde entonces he estado en la UNAM. Y bueno, ¿de ahí tuviste algún cargo en la UNAM? Bueno, en la UNAM primero participé en el grupo que hizo el Museo Universum. Posteriormente fui directora de museos, otra vez de Universum y el Museo de la Luz, y finalmente fui directora general de divulgación de la ciencia. Después, mi centro de origen nació del Instituto de Investigación en Materiales, porque yo hice el doctorado en materiales en estado sólido. Después, mi centro de origen, que se llamaba Centro de Investigación en Energía, se separó del Instituto de Materiales. En fin, es toda una historia larga, pero hay un momento, nada más para terminar, para hacer la historia corta, que fui la directora del Centro de Investigación en Energía. Fui la última directora, la primera mujer y la última directora, porque en ese momento se hizo instituto. Y ya ahora es el Instituto de Energías Renovables, que es mi instituto de adscripción en la UNAM. Hay dos cosas que me llaman la atención. ¿Qué te dejó tu paso por la dirección de divulgación? ¿Qué te dejó en cuanto a que los mexicanos todavía no tenemos ese encanto con la ciencia lo suficiente? Y por la otra, pues el hecho de ser mujer, o sea, finalmente no tuviste muchos contratiempos. ¿Cómo le hiciste para avanzar? Porque a veces está el asunto del techo de cristal y todo, pero pareciera que tú lo has manejado bastante inteligente. Bueno, por lo menos yo no me lo he puesto, porque muchas veces las mujeres se lo ponen solas. Eso sí no lo he hecho. Yo he decidido que puedo hacer lo que quiero hacer, pero siempre hay un grado de complejidad extra. Finalmente, en cualquier cosa que haga una mujer, tiene siempre algo más que vencer que un hombre. Eso me queda completamente claro. Respecto a tu primer comentario de qué me dejó el paso por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, es que a los mexicanos les encanta la ciencia, no es que no les guste. El éxito de los museos es fantástico, las visitas son espectaculares. Todos los niños además nacen investigadores en todas partes del mundo, no nada más en México. Yo creo que es más bien, nos ha faltado tal vez llevar esto a una cultura científica de la comunidad en su conjunto, pero no es porque al mexicano no le guste la ciencia. En realidad está muy interesado y muchos temas del museo pues despertaban un interés fantástico en las visitas, ¿no? Entonces, de que la ciencia es parte de nosotros, lo es. De que tal vez no hemos logrado que esa parte de nosotros llegue a todo el mundo como debería, eso sí es un hecho. Es también un tema de equidad, ¿no? Sí. De acceso a las posibilidades también. Hay en una mirada crítica y sin satanizar nada, ¿cómo influyen, por ejemplo, el asunto de la televisión o el fútbol o todo esto con la falta de difusión de productos científicos, más bien de proyectos científicos y de que la gente sepa más de esta masificación de la ciencia? Sí, bueno, es cierto que la televisión tiene un papel muy importante en nuestro país y también lo tiene la radio, La radio llega a muchísimos lugares, pero la verdad es que cada vez hay más programas que tienen que ver con ciencia, como el tuyo mismo. Cada vez hay más periodistas interesados en el tema científico y creo que sí, los medios tienen una gran función que realizar en la divulgación, en la comunicación pública de la ciencia, porque ellos son los que están más cerca de la sociedad. Yo sí creo que ha habido un gran avance en esa dirección. Cada vez hay más periodistas científicos, se encuentran programas muy bien hechos en México sobre ciencia. Desde luego hay muchos en el extranjero, pero lo bueno es que sean hechos aquí, porque tienes como que apropiarte de esto, tienes que sentir que es tuyo, que no es algo que te están nada más imponiendo. También yo estoy convencida de la calidad de los científicos mexicanos. La comunidad científica mexicana es excelente. Es muy pequeña para el tamaño del país que tiene México, pero hay muy buenos investigadores. Entonces, creo que tenemos todos los elementos para ir avanzando en esa dirección. Y sí hemos ido avanzando. La red de museos, por ejemplo, la red de museos de ciencia, pues hace una gran labor. Hacen exposiciones extraordinarias sobre temas fundamentales, como puede ser el cambio climático o la preservación de la vaquita marina, ¿no? Hace poco llegó mi nieta con una vaquita marina de peluche de una exposición
para el cuidado de la vaquita marina. Y pues para ella llegó explicándonos por qué hay que cuidarla, porque la exposición había sido fundamental para su visión, ¿no? Entonces, se hacen cosas muy bien en nuestro país, simplemente son insuficientes, hay que hacer más, ¿no? Y los medios sí son grandes aliados, sin ninguna duda. Tendrían que serlo más. Tendrían que serlo más. Ahora, fútbol. El fútbol, pues es una maravilla, tampoco lo vamos a criticar, ¿no? Está bien. Yo lo que creo es que no los vamos a perder. Yo creo que en realidad los deportes sí pueden ser un gancho para la ciencia, ¿sabes? Hay unos libros muy divertidos sobre la ciencia en el deporte. Y te explican cómo es que se dan, por ejemplo, cómo es que tú ves como un futbolista dispara en esa dirección, pero la pelota se desvía y ¡pum!, entra en la portería, el chanfle, lo que llaman ese. Claro, ellos no lo aprenden en un curso de mecánica, no lo aprenden haciéndolo, ¿no? Pero en un curso de mecánica te pueden explicar cómo pasa eso, ¿no? Cómo tiene que ver con el giro de la pelota, en fin, toda una serie de leyes de la física que te hacen entender por qué la pelota hace eso. Entonces, los deportes también pueden ser un aliado natural. Y de hecho, cuando entrenan a los futbolistas, cuando entrenan a los nadadores, por supuesto que hay expertos que les explican las leyes que están detrás. Cuando entrenaban, el propio Michael Phelps explicaba cómo le decían cómo tenía que nadar para tener menos resistencia del agua, porque no es lo mismo ir justamente en el borde que justamente abajo. En fin, la ciencia es una aliada del deporte y el deporte debe de ser un aliado de la ciencia. ¿Cómo es que se dio tu llegada al CONACYT como funcionaria? Algunos dicen que tú pues eras una de las cartas fuertes del rector Narro y que bueno, incluso hubieras podido ser la directora del CONACYT en 2012. Yo no hubiera podido ser la directora del CONACYT porque como tú me preguntaste al principio, yo nací en Checoslovaquia y CONACYT es una paraestatal y tienes que ser mexicano por nacimiento. Efectivamente he sido mexicana, mucho más tiempo que no, pero... mucho más tiempo que tú, para que me entiendas. pero no, efectivamente yo no soy mexicana por nacimiento, entonces yo eso lo tengo muy claro, hay toda una serie de puestos que yo no podría tener. Y eso no me ha generado de verdad ningún problema. No, yo estoy súper agradecida a este país me ha dado todo, me ha dado la educación pública, la beca CONACYT, solo faltaba que me quejara, ¿no? Pero bueno, digamos, yo no era esa carta fuerte porque yo no podía hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso queda completamente aclarado. Yo sé, desde luego, cómo llegué al CONACYT, por supuesto, porque pues me pasó a mí. En realidad, Enrique Cabrero hizo muchas entrevistas, porque él quería traer a alguien que tuviera un perfil, pienso yo que sobre todo relacionado con ciencias exactas, ya que él es un investigador de ciencias sociales y estaba buscando pues un poco lo que decíamos del balance entre las diferentes disciplinas. Y bueno, de las entrevistas que hizo cuando él me llamó para entrevistarme, yo sí me sorprendí, yo no lo tenía planeado, ¿no? Y luego dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver, ¿no? Si he probado tantas cosas, si he hecho investigación, si he hecho docencia, si he hecho divulgación, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa en una función de tipo de gestión, ¿no? Nunca lo había hecho a ese nivel. Había sido directora, sí, y tenía cierta experiencia como directora, pero no a nivel de una organización tan fuerte como CONACYT. Lo que me animó a asistir era mi experiencia como investigadora, porque estoy convencida de que el CONACYT está íntimamente relacionado con la comunidad científica. Sin la comunidad científica no puede funcionar. Y yo había estado en todas las comisiones que te puedas imaginar. La comisión del SNI, la comisión de ciencia básica, había sido representante ante el foro consultivo. O sea, había pasado por todas las... Es la única ventaja de envejecer, que vas pasando por diferentes... Entonces conocía yo tan bien ese mundo que rodea al CONACYT, que me pareció que sí tenía sentido la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico, que es en la que yo realmente tenía experiencia. En otra dirección adjunta yo tampoco me hubiera sentido experta en el tema, ¿no? En Desarrollo Científico yo sentí que tenía algo que aportar. Tuve una entrevista con Enrique Cabrero, al que yo no conocía. Él me explicó su proyecto, me pareció que yo concordaba con él, porque nunca debes de estar en un trabajo en el que no concuerdas, digo, es evidente. Y la verdad es que me llamó al día siguiente. Me dijo que había pensado que yo era la candidata ideal para el puesto y yo dije,
está bien, ¿por qué no? Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante, muy interesante y muy gratificante. Y mi experiencia es que él hizo mucho así en todo el equipo. Veníamos de muy diferentes lugares, teníamos como diferentes profesiones, diferentes orígenes profesionales, Politécnico, UNAM, centros CONACYT, universidades estatales, veníamos como de muy diversas zonas, inclusive geográficas, ¿no? La mía, la más rara, desde luego de todas, pero bueno, todos veníamos de zonas distintas y se generó un grupo muy diverso y la verdad es que la diversidad enriquece. Como sabes, la diversidad siempre es una riqueza. Sí, sí, sí. Y bueno, de pronto fue muy cuestionado que no se apoyó lo suficiente a la ciencia básica en el sexenio pasado. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que la ciencia básica debería tener un presupuesto mucho mayor. Lo que puedo decirte es que se la apoyó lo más que se pudo, porque esto es una cosa que a veces como investigador no sabemos, pero el dinero no viene en una gran bolsa de la cual tú puedes decidir, sino que el dinero viene ya etiquetado en programas y en partidas específicas. Ciencia básica es una convocatoria sectorial, no es una convocatoria solo del CONACYT. Es una convocatoria que es CEP, CONACYT, y por lo tanto el dinero para ciencia básica viene etiquetado en el rubro fondos sectoriales. Y el CONACYT le dedicó a ciencia básica prácticamente el 100% de esa partida, pero esa partida resultaba insuficiente. Por otro lado, así como en el CONACYT viene etiquetado ciencia básica, en el presupuesto de la SEP solamente un año vino etiquetado. El primer año de la administración sí venía en rubro que decía fondo sectorial, pero después ya no. Entonces la SEP apoyaba cuando podía, en el momento que podía y con el monto que podía, porque ellos no estaban como acotados a una adscripción directa a ciencia básica y tuvieron muchas dificultades en apoyar. Apoyaron poquito, al final logramos todavía que el último año apoyaran un poquito, una cantidad chiquita, pero no para lo que es la comunidad científica que requiere mucho más. ¿Eso se necesitaba legislar? Yo creo que estaría muy bien que sí viniera especificado que el presupuesto para ese fondo sectorial en la SEP viniera etiquetado. Por lo menos para saber desde el principio a qué atenerse, ¿no? Si ya viene con un cierto monto, y desde luego sería muy importante que la SEP sí lo viera como una prioridad importante, el apoyo a la investigación básica. Hasta ahora no lo veo con una prioridad. Bueno, lo ha visto variado, ¿no? Ha habido mucha voluntad. Yo, por ejemplo, desde mi puesto hablé varias veces con los subsecretarios de Educación Superior. Todos tenían la mejor actitud. O sea, yo no te puedo decir que haya habido, había de verdad deseo, pero al no venir, al estar mezclado con otros programas, pues no es tan evidente qué es más importante para la SEP. Tienen tantos retos que el fondo no se volvía una discusión prioritaria, ¿no? Pero la verdad es que no es que tuvieran una mala disposición, siempre tuve la mejor actitud, pero simplemente no lograba que eso se convirtiera en una bolsa más grande. Lo que sí hizo muy bien la SEP fue que ellos llevan la parte técnica, la parte administrativa, entonces el fondo sectorial está en la SEP. Y lo que sí se hizo fue ordenar el fondo, porque es un fondo muy complicado, que tiene tantos proyectos, y entonces se ordenó para que se recuperaran dineros que luego andan por ahí sueltos, ¿no? Eso sí se logró y eso estuvo muy bien hecho. La parte técnica la lleva el CONACYT, pero realmente la evaluación la lleva con todas sus comisiones, que son excelentes y que trabajan muchísimo, porque es un trabajo muy duro. Pero entonces, ¿qué es lo que decidió CONACYT para solucionar este problema? Como era prácticamente imposible crecer ese monto, porque ese monto venía etiquetado, por un lado, y dependía también de la voluntad de la SEP, lo que hizo el CONACYT fue abrir otras 2 convocatorias, ahora sí con fondos del propio CONACYT, del fondo institucional del CONACYT. Una es atención a problemas nacionales y la otra es fronteras de la ciencia. Si tú unes el monto de básica, atención y fronteras, sí se vuelve un monto ya un poquito más sólido,
pero sí son 3 convocatorias diferentes. La de básica como que quedó siempre un poquito corta porque esa es la más popular, es la que todo el mundo presenta proyectos, ¿no? En proyectos nacionales también hubo mucha inconformidad, ¿no? Que decían que, pues no, o sea, había cosas que les habían prometido, luego no llegaba el dinero, cosas No, así. no hubo mucha inconformidad, ¿no? Hubo un pequeño retraso al principio. Efectivamente, en el arranque hubo un pequeño retraso porque se empezó a dar por etapas y nos dimos cuenta de que ese es un camino muy equivocado, porque es mucho mejor dar una cantidad grande y evaluar por etapas, pero ya con la cantidad dada. Hubo retrasos en pagar lo que seguía y eso se cambió. Solamente hubo problema en la primera convocatoria. Todas las demás ya se dieron como en grandes grupos y eso permitió que, aunque seguimos evaluando por cachititos, sí el monto se había dado ya como para poder trabajar, ¿no? Porque los investigadores requieren pues de que esté el dinero ahí ya, porque si no empiezan a adquirir compromisos. Por ejemplo, tienes un postdoc, pues no le puedes decir al postdoc, fíjate que ahora ya no comes porque Exacto. no ha habido un depósito, ¿no? Sí, entonces eso es claro. Entonces yo creo que eso se resolvió y también parte de las multas del INE se fueron esas 2 convocatorias. Esa ventaja tenían, Sí, y porque la Junta de Gobierno así lo decidió. ¿Y así lo sigue teniendo? Bueno, la Junta de Gobierno tiene todo el derecho de decidir qué hace con esos fondos que vienen de las multas. En ese momento decidió que lo iba a dirigir hacia Atención y Fronteras. En la última Junta de Gobierno se decidió que lo que quedaba de remanente se iba a dedicar a ciencia básica, para ayudar a ciencia básica. ¿Cómo manejará esos fondos? El CONACYT tiene toda la libertad de hacerlos a través de su Junta de Gobierno. O sea, se puede cambiar, no es una cosa que ahí ya queda y punto, sino que la Junta de Gobierno lo decide. Ya, ahora estás en el foro consultivo. Y bueno, pues todo apuntaba a que estabas muy tranquila. Ajá. A partir de enero, pero bueno, ya sabíamos desde el julio pasado que este nuevo gobierno, pues trae toda la intención de hacer varios cambios. Y una parte es el CONACYT, es una reestructura, pero para hacer una reestructura, pues hay que cambiar una ley. La ley data de 2002, bueno, vamos a la última reforma importante. La última reforma importante, porque empezamos desde 1970, ¿no? Así es. Y entonces, desde el 2002, y de ahí, pues con 9 modificaciones importantes, tanto en el sexenio de Fox, de Calderón, y también de Peña Nieto, ¿no? La última fue la de 2015 de los servidores públicos. Pero finalmente había una visión de 2002 a la fecha, de que las empresas hubiera una vinculación, una articulación y que fuera la innovación la que detonara la parte productiva de la ciencia. Y bueno, para algunas voces esto no se dio, esto no se ha dado. En contraparte con la ciencia básica de la que hablábamos ahorita, se destinó pues mucho dinero a través de programas del PEI a las empresas. Que también venía etiquetado. Que venía etiquetado. Todo viene etiquetado de la Cámara. Claro, y que estaba hasta por ley. Y como, así es. Y como me comentan en la Cámara de Diputados, o sea, los proyectos que más llegaron siempre fueron los del PEI, ¿no? O sea, siempre hubo más peticiones de darle dinero a las empresas que de otra cosa, ¿no? Ni siquiera de cambiar el asunto de la ciencia básica, ¿no? Bueno, es lo que nos dicen en diputados. Bueno, de toda esta situación, que así estaba de alguna forma, se presenta una nueva ley hace unos días. La senadora Ana Lilia Rivera presenta una ley para hacer el CONACYT con H, y con esto podría haber muchísimos cambios. ¿Qué nos dices tu llegada al foro, el asunto con todas las comunidades y esta ley? Bueno, todo lo que planteas de la discusión, de la innovación, me parece súper relevante y creo que se debe de dar. Tenemos ya alguna experiencia que debe ser asumida y también tenemos la experiencia internacional, ¿no? Por ejemplo, el otro día acompañé a la Cámara de Diputados al agregado cultural de la Embajada China, que explicó cómo es que China se está desarrollando y explicó cómo en el presupuesto del GIDE, pues el dinero público, el porcentaje público es chiquito, la mayoría están arriba de 12 y cada año van subiendo del 2% y cada año van subiendo más y más, y explicó cómo prácticamente todo ya viene de digamos, dinero privado, ¿no? De inversión privada.
Entonces yo creo que en lo que estamos todos absolutamente de acuerdo, yo pienso que todos los gobiernos de todos los colores del mundo, es que hay que convencer al dinero privado de que le invierta a ciencia y tecnología. Pero ahora, ¿cómo se hace eso? Sí. Ya se verá. Pero ese es un tema separado de la ley, porque la ley no toca nada de eso. No. Entonces, en realidad, hablemos de la ley. Bueno, pero antes vamos por partes. Nada más, tu opinión, ¿funcionó como lo estaban llevando? O sea, ¿estamos convencidos de que tiene que haber articulación entre las empresas? Yo creo que estamos convencidos. Pero yo creo que nadie está en contra. Nadie está en contra de que haya articulación entre el dinero privado y la investigación, la ciencia y la tecnología. No hay país del mundo que esté en contra de eso, y no creo que México en ningún momento no funciona haya dicho, de otra manera. Porque no funciona de otra manera. Lo que está a discusión, y haría falta comentarlo, es cómo hacer eso, ¿no? Eso yo creo que eso es lo que no ha funcionado. Bueno, ha funcionado parcialmente, hay muchos casos de éxito, no es que no haya funcionado completamente, pero seguramente hay también una crítica muy válida. Lo que hay que hacer es sentarnos a discutir la crítica, los pros y los contras, ¿no? En realidad la discusión, yo creo que todo el mundo ha tenido, es que hacen falta cambios, hay que discutir, hay que ir hacia adelante y hay que recuperar todo lo que esté bien y después construir para seguir avanzando, ¿no? Entonces, creo que es un tema que debe ser discutido sin duda. Hubo un modelo que vino de la Cámara, hubo un dinero dedicado a esto, etiquetado en la Cámara, fue una decisión conjunta de las cámaras del gobierno de hacer un programa donde hay que señalar. Sí es verdad que había dinero para las empresas, pero las empresas siempre tenían que poner la misma cantidad o más y la pusieron. O sea, hay una entrada pública y una entrada privada. Y luego además esas empresas trabajaban o siguen trabajando, porque muchos siguen vivos, con instituciones de educación superior, con centros de investigación. Creo que es muy pertinente analizar el programa. Me parece que es muy correcto analizarlo y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué decisiones se toman, ¿no? Ese es un punto. Sí. Un punto. Pasamos al siguiente punto. Sí. En realidad la ley, la propuesta de la ley no toca este tema. La propuesta de la ley va directamente con articulados de la ley que toman decisiones, esta vez muy centralizadas, y van cambiando cosas que antes se hacían de una manera mucho más colegiada, se vuelven centralizadas. Y sobre todo lo que más, lo que más revuelo ha causado es que esa ley se presenta sin haber sido discutida en ningún momento. Entonces se presenta como una sorpresa y entonces, claro, pues todo el mundo se sorprende, ¿no? Pero yo sí quiero, antes de que sigamos hablando de la ley, decir que ha habido una respuesta muy, muy positiva de la Cámara, ¿no? Por un lado, el senador Monreal hizo una declaración que a mí me parece totalmente tranquilizante, en la que dice: vamos a escuchar, vamos a hablar con la comunidad. Tienen ustedes la palabra del grupo de Morena, que somos mayoría, de que por supuesto que esto va a ser discutido. A mí me pareció una declaración fundamental. Por otro lado, la senadora Beatriz Paredes, que es la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, hace una declaración en la misma dirección diciendo: esto va a ser discutido. Inclusive surge un concepto que me parece muy interesante, que habla de hacer algo muy abierto, ¿no? De un parlamento abierto, no sé exactamente los detalles, pero suena apasionante, ¿no? En el cual hay una gran posibilidad de opinar. Y eso me parece fantástico, porque se puede ver esto, sí, es cierto que causó desazón, pero ahora se puede ver como una gran oportunidad, porque ahora se puede ver como, pues es el momento de que hablemos, de que todos discutamos esto, de que las cámaras nos escuchen, de que la comunidad se manifieste, porque es muy importante decir que cuando hace un comunicado el foro pidiendo que se discuta la ley, no es el foro, es la mesa directiva del foro, que son, pues prácticamente yo diría que todo el sistema CTI de este país. Son todas las universidades principales, los centros CONACYT, ANUYES, todas las academias, todas las cámaras industriales, e inclusive hasta hay representantes del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, la mesa directiva del foro pues es el sistema CTI, ¿no? Entonces, el sistema CTI hace este comunicado y la respuesta de la Cámara es muy buena. Pero también es de las cámaras, porque también la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados también está en la mejor disposición de que hablemos de este tema. Entonces las cámaras responden muy bien,
pero también CONACYT. CONACYT cambia su postura. No hemos todavía empezado a arrancar los foros conjuntos, pero los vamos a hacer. Y sí hemos tenido un acercamiento de CONACYT diciendo, queremos que haya foros de discusión, queremos que el foro consultivo junto con el CONACYT, o más bien el CONACYT, con el apoyo del foro consultivo, organice toda una serie de reuniones. Entonces, la verdad es que estamos optimistas. Sentimos que hubo un momento de desazón, pero ahora se ven posibilidades buenas y se ve como una gran oportunidad para que efectivamente la comunidad se manifieste y vayamos hacia una ley que realmente impulse al sistema de ciencia, tecnología e innovación. Pero bueno, digamos que nos retrasamos Te tantito. retraso. Bueno, pero era importante que dijera que las cosas van bien, ¿no? Sí. Hay que empezar con las buenas noticias. Sí, hay que empezar con las buenas noticias, pero sin embargo en los transitorios, pues es borrar lo que estaba en 2002, y entonces en 2002 estuvo la creación del foro, estuvo el asunto de las academias, entonces es borrar todo. Ah, no, claro, por eso yo la ley es drástica. Bueno, es que yo estoy optimista porque estoy convencida de que esa ley no puede funcionar así, por eso estoy optimista. Pero ahora ¿Por qué no puede funcionar? Bueno, pues porque una ley que concentra todo el poder en un organismo y que quita toda una serie de opciones de que se escuche a la comunidad, pues la comunidad no puede estar de acuerdo, y eso es lo que la comunidad ha dicho, y ya la Cámara ha dicho, vamos a escuchar a la comunidad. Yo pienso que cuando la comunidad hable, pues no va a decir desaparezcan, no, sino va a decir vayamos en esta dirección. Fíjate que hay una cosa interesante en la ley también. Tú que has estudiado la ley de ciencia y tecnología, hubo un momento en que la de 2002 introduce la equidad de género. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Y es la lucha de un montón de feministas, porque no llegó nada más por sí sola, ¿no? Y todavía no se logra del todo. No se logra del todo, pero esta nueva ley lo desaparece. ¿Tú te has fijado que esta ley no tiene en lo absoluto ningún lenguaje incluyente? No. Entonces a mí me parece increíble que algo que es un avance social en el que estamos todos de acuerdo, porque la equidad de género, ¿estás de acuerdo que nos unifica? Claro. ¿Quién puede estar en contra de eso? Digo, nadie. Si lo está, lo ocultan. Bueno, porque... los hombres quizá. Bueno, pero no lo van a decir. Entonces, aún en esos detalles, en los que 2002 había avanzado, esta ley retrocede. Entonces, esta ley tiene que ser claramente revisada, pero déjame que añada algo más. Más que discutir la ley, debemos de discutir qué sistema de ciencia, tecnología e innovación queremos. Entonces, los foros tienen que ser en esa dirección, porque la dirección debe de representar lo que el país quiere y lo que el país necesita. Y es ahí donde tu tema de la innovación se vuelve crucial. Tenemos que discutir qué queremos hacer, ¿no? Es que ahí hay mucho ruido, y mucho ruido porque hay discursos y mandatos presidenciales y demás. ¿A qué voy? El presidente, claramente cuando designa a la doctora Elena Álvarez Bullá como directora del CONACYT, pues le dice que el CONACYT va a ser el sistema rector de toda la ciencia. Pero ¿no? El CONACYT es la cabeza de sector, claro. Pero de alguna manera dice que, bueno, ya todos estos organismos, pero además en días pasados se ha encargado de decir que los organismos autónomos, claro, refiriéndose al INAI y a otros, ¿no? Está hablando de otros organismos. De otros, pero de paso, ¿no? De paso sí menciona a las organizaciones que no les va a dar dinero, que no van a duplicar cosas. Entonces, de alguna manera, por ahí toca de refilón al foro, ¿no? Y bueno, esto sería preocupante para toda la estructura que es el foro consultivo. Bueno, mira, yo creo que hay que preocuparse por una cosa a la vez. Yo no he entendido de las declaraciones nada que tenga que ver con el foro. Lo he vivido para otro tipo de organizaciones, porque además el foro no duplica ninguna actividad. Entonces, yo, la verdad, sí creo que este país le debe de apostar a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, y que sin duda la ciencia y la tecnología tienen mucho que aportar a la cuarta transformación, y hay que mostrar que somos capaces de hacerlo. Yo creo que no basta con decir queremos apoyar, hay que dar pruebas de que queremos apoyar. La realidad es que queremos apoyar. Esta posición de crítica ante la ley no es una... Yo no creo que esta ley sea una propuesta necesariamente del gobierno. Yo lo que creo es que lo que nos está diciendo las cámaras es que
vamos a discutirlo y hay que tomar esa oportunidad y hay que hablarlo y hay que verlo en positivo, ¿sí? O sea, yo no quisiera ver esto a la defensiva, yo lo quiero ver de una forma propositiva, en una forma en la que vamos a llegar a acuerdos, en que me parece muy importante que el CONACYT esté muy abierto ahora a abrir esos foros, hay que asumirlo como una muy buena noticia, ¿no? Sí, porque antes no lo estuvo, pero ahora sí lo está, entonces bueno, sí, todo el mundo puede cambiar de opinión, ¿no? A mí me parece muy bien. Sí. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante en el que debemos de luchar juntos por este país y debemos de encontrar el mejor camino para todos. En realidad, yo que vengo de una familia que recorrió el mundo hasta que encontró aquí su casa, pues esta es mi casa, yo la quiero cuidar con todo, yo quiero que México le vaya muy bien, aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, ¿no? Yo lo que quiero es lo mejor para este país y tenemos que luchar por ello todos juntos. Creo que esa forma de luchar tiene que ser incluyente, se deben de escuchar las voces de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación y eso es lo que estamos pidiendo. Yo creo que es una solicitud perfectamente razonable en la que en el fondo todos estamos de acuerdo. Por parte de los científicos han cuestionado el papel del foro, que es un ente que no tiene personalidad propia y que ha quedado un poco a la sombra del CONACYT. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, mira, sí tiene personalidad propia, está en la ley. De hecho, tiene funciones específicas en la ley. Tiene, por ejemplo, en la ley de planeación del Plan Nacional de Desarrollo, tiene como función organizar las reuniones para el PCITI, para el Programa Específico de Ciencia, Tecnología e Innovación, y eso lo dice la ley. Entonces, existe en la ley y el foro existe. Es cierto que en cierta forma sí depende del CONACYT, porque la ley también dice que el CONACYT debe de darle dinero para su operación. En eso estoy de acuerdo. Y bueno, me parece una súper buena cosa que diga la ley, ¿qué quieres que te diga? Pero el que venga, ese dinero que llega al apoyo del foro, es dinero público. En realidad nos está pagando el pueblo de México y a quien nos debemos es al pueblo de México. Yo creo que el foro a lo largo de toda su historia ha tenido una función muy importante, muy positiva, siempre dirigida por coordinadores de investigadores del más alto nivel. Inclusive hemos organizado ahora un pequeño consejo de sabios en el que he invitado a todos los que fueron coordinadores del foro. Bueno, tú los conoces a todos, el creador José Antonio de la Peña, José Luis Fernández Sayas, Juan Pedro Laclet, Gabriela Dutrení y Pepe Franco. Los invité y formé un pequeño consejo de sabios. Les dije que estábamos en la más pura tradición indígena, ¿no? Un consejo de sabios, porque la verdad es que el foro siempre ha sido muy importante, en muchos sentidos. Si vuelvo a tomar género, la primera reunión que hubo de mujeres en ciencia, tú te acuerdas porque tú la cubriste, sí. La organizó Gabriela Dutrení. Sí. Entonces el foro ha sido punta de lanza en muchísimas cosas. Que hay una relación con el CONACYT, por supuesto. Y qué bueno, para eso estamos. En realidad sí estamos para apoyar al CONACYT. Si el CONACYT nos pide, por favor, hagan tal cosa, ahí estaremos, porque para eso estamos, ¿no? ¿Tú dijiste que lo ibas a popularizar más? Sí, yo quisiera hacer, pues retomando lo que me decías de la cultura científica y la sociedad, yo creo que el foro sí tiene la posibilidad de apoyar en esta comunicación pública de la ciencia, ¿no? Hacer llegar información de los científicos a toda la comunidad. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos esta revista Forum, que tiene un formato muy lindo digital y que inclusive tiene una sección también de mujeres creadoras, innovadoras y tiene entrevista a muy buenos investigadores, en fin, y entrevista también a miembros de la comunidad en general. Yo siento que esa revista podemos hacerla llegar a un público más general, porque en este momento es una revista que le llega a los investigadores del SNI y a unos cuantos más, cuando en realidad podría ser una revista que sea más para todo mundo, donde dé información que a todo el mundo le puede resultar relevante, ¿no? Entonces, cosas que ya hacemos, los boletines del foro son buenísimos. Pues todavía multiplicar más los lugares a donde los boletines llegan, describiendo conferencias, describiendo avances científicos. Y luego, finalmente, lo que tengo mucho interés de compartir más con la sociedad es el grupo in situ. El grupo in situ es el que hace esta información para las cámaras que luego es relevante para legislar, ¿no? Tú conoces bien este grupo, está inspirado, muchos parlamentos del mundo lo tienen, es muy famoso el de Reino Unido, que se llama POST,
y que fueron los primeros que asesoraron al foro. Este grupo de jóvenes investigadores que son de primer nivel, que están aquí en el foro, haciendo estas notas para las cámaras y para que sus notas les sea de utilidad a los legisladores. Pero yo quiero que esas notas se compartan con todo mundo porque son buenísimas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, espero que no me regañen por dar esta primicia, pero acaban de hacer una nota maravillosa sobre los afrodescendientes, porque se está discutiendo en la Cámara incluir específicamente a los afrodescendientes que sienten que no les hemos dado el papel que tienen en nuestra composición social. No, es una nota maravillosa. Por ejemplo, yo ni siquiera lo tenía en mente, pero por ejemplo Morelos era afrodescendiente y también Vicente Guerrero. Para nosotros son héroes de la patria, ni siquiera, ¿estás de acuerdo? Ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Pero bueno, una nota espectacular hecha para la Cámara. Yo quiero que esa nota se repartan otros muchos medios. Quiero que se tuiteen algunas cosas, que se dé esta información. Entonces, creo que el foro hace una labor muy importante de investigación, apoyando lo que es su misión, al CONACYT, a los parlamentos, a las cámaras y a la sociedad en su conjunto. Pero me gustaría que realmente llegara a mucha más gente el trabajo que se está haciendo, y en eso estamos en esa campaña. En la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta que en el periodo neoliberal se benefició a la iniciativa privada y que inclusive la reforma que no se aprobó el año pasado, la reforma de Cabrero, apostaba por una política científica de largo plazo, pero con un enfoque de beneficio a las empresas. ¿Qué opinas? Bueno, yo en realidad no lo veo así. Yo creo eso dice en la exposición de motivos. Bueno, yo lo sé, pero eso es justo lo que hay que argumentar. Yo creo que esto habría yo sé que lo dice y eso es justamente lo que debe ir un foro, porque creo que es algo que se vale discutir, ¿no? Se vale discutir las políticas y se vale discutir si una política de desarrollo es la que este país quiere o no. En tu opinión, ¿qué le falta a la iniciativa? A esta iniciativa, a la iniciativa que presentan. A la iniciativa de CONACYT con H, sí, a esta. No me preguntes qué le falta, qué le sobra. Que es prácticamente todo. Bueno, es más fácil que vaya por ese camino. O sea, ¿qué le falta? Bueno, le falta inclusión, le falta democracia, le falta de todo, le falta. O sea, realmente es una propuesta que bueno, no, déjame que sea justa. No quiero sonar como que la ley anterior no es perfectible. Yo pienso que sí es perfectible y que tienen razón en hacer una propuesta nueva, pero creo que no rescata cosas positivas y que nos tenemos que poner de acuerdo de hacia dónde debemos de ir. Creo que nos debemos de sentar seriamente a hacer, ya sabes cómo se llaman estas compulsas, ¿no? De ver exactamente cómo dice, cómo se debe de decir, y debemos de buscar una nueva propuesta. En realidad, de ninguna manera estoy sugiriendo que hay que ir simplemente al pasado, no, hay que avanzar. Entonces, de los foros tendría que salir una nueva iniciativa, no esta. Una nueva. Bueno, no lo sé, porque yo no puedo poner en la boca de los foros lo que van a decir. Yo lo que creo es que los foros deben ser reales y la gente debe de opinar realmente en los foros. Por supuesto que hay ciertos puntos en la ley que expresamente explica el comunicado que creemos que no deberían de estar en la ley. Sí, esos puntos están resaltados en el comunicado. Eso no impide que hay otras cosas que por supuesto están muy bien, hay cosas que se definen. Yo no tengo ninguna duda de que el CONACYT debe ser cabeza de sector, pero ninguna duda. El CONACYT debe de ser la punta de lanza de lo que pasa en ciencia, tecnología e innovación. Es realmente nuestra cabeza de sector. Eso no tengo la más mínima duda. Ahora, hay que tener en cuenta que esta ley además se complica porque no solamente cambia la ley de ciencia y tecnología, sino que también cambia la ley de bioseguridad. Y eso también será motivo de foros en donde tendrá que participar las secretarías involucradas, porque la ley de bioseguridad es una ley transversal que tiene que ver con la Secretaría de Salud, la Secretaría, Zagarpa y también Semarnat. Entonces, yo creo que también en ese rubro tendrá que haber foros que discutan el tema de bioseguridad para nuestro país, que es un tema también fundamental. De hecho, desaparecería la Cibiogem, ¿no?, en esta ley. Pues sí, pero no solamente eso, también esta transversalidad del tema
quedaría sin efecto cuando es evidente que la bioseguridad sí tiene que ver mucho que ver con salud, con el ambiente y con la agricultura, ¿no? Entonces, creo que lo importante, a ver, reitero, yo creo que nos tenemos que sentar a hablar sobre todo esto y estoy convencida de que encontraremos acuerdos. Por supuesto, siempre nadie consigue totalmente todos sus puntos, pero que llegaremos a puntos de consenso, ¿no? Porque nuestra meta, tenemos todos la misma meta, que es el desarrollo de México. Y la meta tiene que estar por encima de cualquier discusión. Yo creo que va a haber muchos foros, yo no quisiera adelantarme a lo que los foros van a decir, hay que estar atento y hay que escuchar lo que salga de estas reuniones, ¿no? Por otro lado, ayer se presentó el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico que va a encabezar Alfonso Romo en la presidencia. Hay muchas secretarías involucradas, pero no estuvo el CONACYT, ni tampoco estuvo ningún científico. Bueno, yo eso no podría opinar de eso, no sé exactamente por qué se da esta situación. Efectivamente sí llama la atención, pero la verdad no sabría a qué se debe. Hay una percepción de que los científicos no se ponen de acuerdo, que otros no tienen en mente apoyar en la solución de problemas, porque lo suyo es la investigación y bueno, ya sabes, esta parte, por ejemplo, que el presidente de la República ha dicho que la ciencia se va a aplicar para cosas específicas, como por ejemplo todos los problemas de salud que tiene el país, la contaminación, pero pues sigue estando también la ciencia frontera y pues también el pensamiento libre. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, de que ambos son válidos. Yo creo que efectivamente hay que apoyar lo que se llama la ciencia por curiosidad, porque además la ciencia por curiosidad luego resulta teniendo resultados que no te imaginabas, ¿no? Digamos que Einstein por curiosidad entiende los niveles atómicos y de ahí viene el primer láser, ¿no? De la comprensión de cómo saltan los electrones y emiten luz. Entonces la ciencia por curiosidad luego tiene aplicaciones increíbles. Los GPS funcionan porque están ajustados por la teoría general de la relatividad de Einstein. Si no, estarían a kilómetros de distancia los lugares. Entonces, la investigación pura, digamos, fundamental, luego tiene aplicaciones. No se hizo por eso, pero tiene aplicaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación, por supuesto que hay que permitirla y fomentarla y apoyarla. Pero además, no me parece mal que haya un programa más dirigido. O sea, permitiendo esto, tampoco me parece en lo absoluto mal que haya un programa que diga, tenemos este problema, ¿qué investigadores lo quieren atacar? Entonces yo encuentro que ese discurso de que resolvamos problemas es correcto, hay que resolver problemas. Sí, definitivamente hay que hacerlo, porque además se puede resolver problemas. A mí, por ejemplo, una vez conocí a un ingeniero hidráulico famosísimo, muy premiado, cuyo nombre está en el auditorio del Instituto de Ingeniería, que me explicó que tenían en una presa un enorme problema porque se generaban turbulencias en la salida del agua. Unas turbulencias enormes y la turbulencia es prácticamente imposible de controlar. Le preguntaron a un investigador y dijo, pongan una rejilla. Las rejillas rompen las turbulencias, pusieron una rejilla y se acabó el problema. Bueno, obviamente una rejilla por la que sí podía pasar el agua, no una reja, pero la reja rompe esto. Entonces hay a veces problemas reales que un investigador puede inmediatamente resolver. Entonces hay que establecer esta unión entre estos problemas que tenemos y la comunidad que podría resolverlos. A mí me parece que ambos caminos son totalmente factibles, correctos y que ambos deben de ser apoyados y promovidos. Y además se ha dicho así, sí. Eso sí ha estado en el lenguaje. En el lenguaje siempre se ha dicho, hagamos las dos cosas. En esta parte, ya por último, ¿cuál es el mensaje para la comunidad científica? En estos momentos hay un poco, hay grupos, ¿no?, que están, por ejemplo, si tenemos un sexenio en el que el presidente ha dicho no a los transgénicos, pues a lo mejor los científicos que se dedican a la investigación sobre los transgénicos pues no se sienten incluidos, o ha habido crispación por algunas otras decisiones del CONACYT, en fin, de pronto hay como voces, pero por otra parte es rico que la comunidad pues hable, opine, porque de pronto está muy callada, ¿no? De pronto el debate es bienvenido. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería como tu mensaje para esta comunidad que a lo mejor tendría que ser más fuerte, más sólida y más a pensar en cuál es la ciencia que el país necesita? Bueno,
Yo estoy en realidad muy orgullosa de la comunidad académica mexicana, yo creo que es excelente, de primer nivel, y claro que tenemos diferencias porque eso está implícito en ser científico. Los científicos pues discuten, reflexionan, tienen opiniones diferentes. Entonces yo creo que esa cualidad que tiene el científico de analizar y de reflexionar la debe de utilizar ahora en beneficio de nuestro país. Estoy convencida que podemos encontrar metas comunes. Estoy convencida de que hacer ciencia de calidad, ciencia de excelencia, nos unifica, no tiene que ver con el partido. Es como la equidad de género, ¿no? La equidad de género, la ciencia de calidad, la ciencia como un derecho. El acceso a la ciencia, el acceso a los beneficios de la ciencia es un derecho de la humanidad, no tiene nada que ver con otro tipo de discusiones. Entonces, yo estoy muy segura de que esta riqueza que tiene la comunidad de ser tan creativa y de ser tan capaz en realidad, se va a utilizar en beneficio de nuestro país. ¿Algo más? No, bueno, yo te agradezco que me hayas visitado y que conste que ya cumplí, porque tú me dijiste que tuviéramos una entrevista, te dije, por supuesto, en cuanto esté en el foro la tenemos, ya me puedes poner palomita. Sí. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Julia Tagüeña, y gracias a todos por estar con nosotros aquí, en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Hasta la próxima.